Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Queridos amigos, cada día que pasa, ya este gobierno va a cumplir sus primeros 30 días y vemos que hay una predisposición a darle solución a los problemas sin entrar en muchos debates, en muchos enfrentamientos, y esto me parece positivo para el ambiente de convivencia democrática que estamos postulando todos los peruanos. Las ideas hay que respetarlas, evidentemente. Imagínense ustedes en una sociedad como la peruana que todos piensen igual, sería terrible, ¿no? Yo diría el que sale al último que apaga la luz, porque finalmente no podría ser factible la convivencia democrática y la forma como debemos administrarnos los ciudadanos frente a un Estado que quiere renovarse, que quiere reestructurarse, un Estado que de alguna u otra manera requiere reformas importantes como las que hemos discutido a lo largo de los últimos tiempos. El Perú, nuestro país, es unitario. Esto no se olvide nunca, es un país unitario. Y por lo tanto, sobre la base de ese criterio, nosotros tenemos que accionar, funcionar y cumplir con nuestros deberes y obligaciones, tomando en cuenta que este Estado es de esa naturaleza, de unidad, y esa unidad nos da fortalezas. Mientras exista más unidad en un Estado y en una sociedad, las fortalezas van a estar siempre presentes y los conflictos van a estar cada día más alejados, porque la democracia es justamente diálogo, parlamento, acercamiento entre las distintas fuerzas políticas de nuestro país. Tenemos un Parlamento Nacional que no tiene muchas fuerzas dispersas ni muchas bancadas, con lo que hace mucho más viable y fácil la gobernabilidad. En todo caso, lo que queremos nosotros a través de Radio Nacional, que es la radio de todos los peruanos, es la radio en la que usted, ciudadana, ciudadano, sienta a esta emisora como suya, porque es así. Esta es una radio de los contribuyentes y eso es muy importante. Muy bien, amigos, vamos a conversar sobre temas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, con la forma como debemos nosotros de alguna manera articularnos como sociedad, de tal suerte que no le demos espacios a lo negativo de una sociedad, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo la violencia o el feminicidio y cosas por el estilo. Por fortuna se está creando conciencia cívica y hay bastante movimiento en nuestro país respecto a cómo debemos actuar colectivamente. Y eso se dio en la marcha contra la violencia, el feminicidio, contra la violencia contra la mujer y contra todo tipo de violencia. De tal suerte que tenemos aquí en nuestros estudios a la doctora Delia Muñoz. Ella es una connotada abogada, jurista, y ha sido procuradora supranacional. Para los que conocen el término, obviamente ya lo saben, supranacionales va más allá de nuestras fronteras, va a los organismos internacionales y tiene una larguísima experiencia y por eso que siempre le invitamos. Y el doctor Pedro Angulo, como ustedes saben, él es el actual decano del ilustre Colegio de Abogados de Lima, tal vez unas instituciones a las que yo particularmente le tengo un cariño especial, al Colegio de Abogados. No soy abogado, pero un día me dieron una distinción que me hizo sentir casi abogado. Pero en todo caso, el ilustre Colegio de Abogados siempre ha sido defensor de las instituciones democráticas de nuestro país. Doctor, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenos días. Disculpe la extensión, pero tenía que hacer una reflexión un poco en voz alta porque me alegra lo que está pasando en el país. No sé, trato de ser positivo, pero me alegra que estemos tratando de resolver los problemas sin mayores sobresaltos. No sé usted qué piensa. Es bastante interesante. Las sociedades respondemos a movimientos culturales, respondemos a diferencias también interculturales, y en este contexto nosotros estamos en una sociedad en un momento de quiebre, ¿no? Donde estamos creciendo mucho, somos conscientes de las deficiencias que tenemos, pero al mismo tiempo el cambio democrático hace que las energías se reinstalen y uno vuelve a empujar con mayor brío y mayor fuerza la carreta del país, ¿no? Ahora, el presidente de la República y su primer ministro están implementando un método
amable, risueño, no reflejan preocupaciones, no se les ve constreñidos. Y yo creo de que eso hace de que en general la sociedad se sienta bastante distendida y con mucho mejor ánimo, a pesar de que los problemas siguen siendo exactamente los mismos que hace casi un mes. Hay el ánimo, esta sensación que es lo que hace a una sociedad avanzar, tener emprendimientos y poder continuar, ¿no? Y solamente antes de cederle el uso de la palabra al doctor Angulo, fíjese de que somos una sociedad radicalmente distinta. Hoy ya tenemos un 30% de pobres, lo cual significa que clase media somos el 65%. Cierto. O sea, de que somos una sociedad aspiracional. O sea, una clase media reconstruida en los últimos tiempos también. Así es, ¿no? Entonces somos una sociedad con unos componentes completamente diferentes, tenemos bajos índices de analfabetismo, que existe, es cierto, pero no es como cuando estudiamos en la universidad, donde el país era otro. Pero, permítame contar, pero algunos elementos perniciosos, evidentemente, como la violencia, Siempre existe. ¿no? Eso que habría que combatir. Vamos a hablar de la lucha contra la corrupción como un pilar fundamental que se ha fijado este gobierno, pero no solo este gobierno, sino la sociedad en su conjunto. Es una tendencia mundial, ¿no? El tema de la lucha anticorrupción. Efectivamente. Doctor Angulo, usted ha sido fiscal anticorrupción. Usted tiene la experiencia de ver este fenómeno, y digo este fenómeno porque tiene una serie de aristas que he visto cómo se va confabulando el sistema de corrupción a tal punto que va comprometiendo gente y muchas veces inocente, ¿no? La gente que no quiere ser corrupta, pero de repente ya lo involucraron porque tuvo que dar 10 soles o tuvo que dar 15 soles y ya hay una coima de por medio, cosas por el estilo. ¿Tenemos salida en el Perú con estos problemas tan serios como la corrupción, el crimen organizado, lavado de activos? ¿Tenemos una salida? Muy buenos días. Buenos días, doctor. En realidad, a mí me parece que es muy importante, en principio, el discurso del presidente. En segundo lugar, la empatía que está generando, porque el líder hace que los demás se inspiren, sean propositivos, que continúen en su línea. Entonces, efectivamente, con lo que se ha dicho, digamos, es una persona propositiva, activa, que no palabrea, que es práctico, risueño. Entonces, eso es un buen comienzo. Y si su gente va a reaccionar del mismo modo, va a ser muy positivo. Él ha ofrecido luchar contra la corrupción. Se han dado ya algunas ideas, se está debatiendo si es que se formará un organismo especializado con un liderazgo, que si bien es cierto, antes ya se ha intentado, la verdad es que no había la intención de combatir a la corrupción. Se creó, por ejemplo, un organismo nacional anticorrupción, ONA, pero no se le dio presupuesto. O sea, era nada más un pantallazo, ¿no? Para que muera. Claro. Entonces, la realidad es que si ahora se conforma un organismo anticorrupción, si se le da más fuerza a la Comisión Nacional que ya existe, no hay recetas únicas. Pero yo sí creo que en el país, desde la situación que antes hemos vivido, de dificultad económica, de crisis, que parecía que no se iba a pagar nunca la deuda externa, yo creo que sí, hay que mirar con positivismo. Creo que no hay recetas, cada país es capaz de generar su propio método, y yo sí creo que si se conforma un organismo, si se le da presupuesto y si hay una política bien direccionada contra la corrupción, vamos a empezar a salir. Vamos a empezar a salir. Eso es muy importante, que por lo menos usted que representa a más de, ¿cuántos? ¿40.000 abogados? Bueno, somos 70.000. Pero en todo el país. No, solo en el Colegio de Abogados de Lima. ¿70.000 abogados? Sí, aunque deben haber menos, ¿no? Por lo que estamos hablando de los registros. Pero es una de profesionales, inmensa cantidad de profesionales, ¿no es cierto? Bien. Doctora, a ver, cuando nuestro país ha enfrentado crisis institucionales, ¿no? No son muy lejanas. Y fuerte, la del 2000. ¿no? La del 2000 es una crisis de hace 15 años. Imagínense que fue tremenda. Y que además no la hemos sabido relevar, poner en alza. Nosotros tuvimos un gravísimo problema con un presidente que renuncia estando fuera, ¿no? Con una separación de los dos vicepresidentes y con una elección congresal
también para decidir quién era Bastante complicada. Entonces, y en todo ese proceso tuvimos un proceso de diálogo, tuvimos una mesa de concertación, tuvimos acuerdo político de los grupos opositores principales en esta materia. Y en forma paralela, una vez de que se da el gobierno de transición, se inicia un gran trabajo en lucha anticorrupción, que me imagino es el periodo en el cual el doctor Angulo debe de haber trabajado. En esta lucha anticorrupción, el Perú, como ningún otro país, mostró de que era capaz de llevar a juicio justo a personas que habían ocupado cargos políticos y administrativos de primer orden y aplicar las sanciones correspondientes. O sea, tenemos a cientos de personas en la cárcel que están terminando en muchos casos de purgar las condenas que le fueron impuestas a principios de los años 2000. Entonces, tenemos una rica experiencia en materia anticorrupción. Pareciera ser de que en los últimos años se relajaron un poco las cosas, pero tampoco es exclusivamente de la actividad gubernamental. No hay que perder el contexto. Somos uno de los principales países productores de droga y solamente capturamos burriers, no capturamos a los grandes líderes, a los grandes capos. Eso genera mucho dinero ilegal que corre en nuestro país. Entonces todo eso va generando diferentes tipos de situaciones, pero yo creo de que hace falta siempre el apoyo y la decisión política para enfrentar este gravísimo problema, que no es exclusivo del Perú. Correcto. Ahora, el análisis que usted acaba de hacer me lleva también a una reflexión respecto a que de qué manera ustedes son los profesionales. Usted ha sido funcionario del Ministerio Público, usted también ha sido representante del Estado, ¿no es cierto?, en organismos internacionales, o sea que usted... Pero a veces también yo pienso cuál es la corresponsabilidad de los medios de comunicación. O sea, hay noches que yo me pregunto, ¿no?, ¿dónde está mi grado de responsabilidad como comunicador? Porque si yo permito que ocurran cosas y hasta las festejo y hasta las celebro y no hago objeciones ni reparos, entonces los medios de comunicación también están conspirando contra precisamente una sociedad ordenada, disciplinada, ética, moral, una sociedad que piense en el futuro, porque de acá al año 2021 no falta absolutamente nada. Entonces, ¿qué sociedad estamos construyendo como república de 200 años de vida si es que no tenemos medios de comunicación comprometidos? No sé, esa es mi opinión personal como periodista con casi 50 años metido en el gremio. Pero yo digo, acabo de ver, abro un periódico y veo cosas que incluso no corresponden a la verdad. Eso ya es un tema mucho más delicado. El tema de la libertad de expresión tiene dos caras de la misma moneda. Es un derecho y un deber. Es un derecho de los ciudadanos de poder acceder a lo que ocurre y es un deber de los medios de dar la información tal como es. Tiene dos carriles también, responsabilidad personal y responsabilidad de carácter colectiva. En ese contexto, los medios, que son en la actualidad una de las principales fuentes de poder, y así ha salido en la última encuesta de hace 2 semanas, es uno de los principales núcleos del poder, necesitan de una autorregulación, necesitan de sentarse a pensar qué cosa es lo que están haciendo. Y siempre en todo lo que sea lucha anticorrupción, la transparencia, para que los ciudadanos podamos saber qué cosa es lo que está ocurriendo. Se viene hablando mucho de la contratación de publicidad en medios. Esos son datos que nosotros debemos tener al alcance de la mano para saber si lo que tú dices entra en contradicción o no con quienes te financian el funcionamiento del medio, ¿no? Que mayormente es el Estado. Que mayormente es el Estado, grupos de poder. Entonces uno tiene que, si yo pudiera entrar a la página web del medio de comunicación, RGH, y ahí ver quiénes son sus principales anunciadores, financiadores, clientes, yo me podría hacer una idea cuando leo su línea editorial o reviso su página web, ¿no? Claro. Es importante, doctor. Yo el otro día estaba con un grupo de colegas y decía, pero ¿en qué momento vamos a hacer un punto de quiebre nosotros, los periodistas? Claro. Para poder contribuir a la paz del país, a eliminar todos estos rezagos de delincuencia común, porque aparte de la delincuencia organizada, que ustedes tienen su origen en el narcotráfico, los activos, pero la delincuencia común es la más tormentosa, ¿no es cierto? Porque ayer mismo veo una señora que está con su celular, viene un tipo bien elegante, pasa y le quita el teléfono y se va corriendo, ¿no? O sea, a ese nivel se llega, ¿no? Entonces yo le pregunto,
Para mí es un tema fundamental, en realidad. Sería buenísimo que todos los profesionales nos preguntáramos lo mismo, porque desde cada lugar donde uno está, siempre uno puede hacer algo, y cuando uno no hace algo, o cuando uno disfraza o no le presta atención a ciertos temas, en realidad es un poco cómplice de las consecuencias, Cierto. ¿no? Lo ideal sería que todos nos preguntáramos, los abogados desde nuestro lado, los jueces, los fiscales, los policías, los médicos, los psicólogos, porque siempre hay cosas que desde cada profesión, todas son importantes, que se pueden hacer. Lamentablemente a veces se deja de lado y se coloca todo el peso sobre los hombros de los demás, y uno no se pregunta a sí mismo qué me corresponde hacer, pero definitivamente a todos nos corresponde comprarnos el pleito, como se dice, y asumir compromiso, asumir riesgos. En una sociedad que avanza la criminalidad organizada, que llegan las llamadas, las amenazas, todos estamos en la misma condición, Todos, y a la larga... todos estamos expuestos, además. Exacto, y Claro. si no hacemos nada, todos vamos a ser un poco los que van a explicar la existencia de que la criminalidad se empodere más, que la calle ya no sea de los ciudadanos, sino de los delincuentes. A ver, doctora Muñoz, se ha conversado en los últimos días, e incluso se ha convocado a la doctora Julia Príncipe para que presida el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Esta es una entidad importante que depende del Ministerio de Justicia, ¿correcto? Así es. Ahora, ¿cómo fijarle esa autonomía? O sea, para evitarnos este famoso problema de siempre, ¿no? ¿No? Que hay que sacarla porque tal cosa que la señora ha dicho tal... Bueno, digamos, no quiero ya ni mencionar nombres, pero el problema es bastante complejo. ¿Quién asume la defensa del Estado? La autonomía es también una carrera de doble vía. Depende del funcionario que desempeñe el cargo y depende del jefe que regula esa institución. Pero esencialmente, y el doctor también ha sido fiscal y sabe lo que es hacer respetar la autonomía funcional, es también innato del que va a desempeñar esa función pública, que no sea una persona proclive, ¿no?, al poder y a la sensualidad que emana de que por lo general Sí, yo creo ocurre. de que la señora Julia Príncipe es una mujer con mucha experiencia en el sector ejecutivo, en el manejo de procuradurías, y tiene una personalidad y una calidad profesional excelente para conducir eso. De manera paralela, la ministra Pérez ha señalado su decisión de designarla como su representante personal en el Consejo de Defensa del Estado, porque allí quien lo preside es quien ejerza la función de ministro, y ella está delegando esas facultades, con lo cual está dando muestras de que ella confiere también autonomía para que esta entidad se pueda conducir de una manera apropiada. O sea, le está dando Hasta allí sí. estamos muy bien. Ahora, para crear la gran procuraduría, yo mantengo muchas dudas de carácter jurídico. La Constitución lo que dice es la defensa del Estado se maneja a través de los procuradores, pero no establece que si es a través de un organismo independiente, de un organismo autónomo, de un organismo constitucional. Por lo menos para mí haría falta alguna nueva ley orgánica que saque al sistema jurídico del... Claro, tiene que sacarla del ámbito del Ministerio de Justicia por ley orgánica, pero siempre se va a quedar dentro del ámbito del Ejecutivo. Si usted quiere que sea un órgano constitucionalmente autónomo y que no responda a nadie, tendría que hacerse, desde mi punto de vista, una modificación de carácter constitucional, lo cual es un periodo largo el que puede durar esa decisión, pero por mientras el conferir independencia y que la persona que se está colocando allí nos queda claro que es una mujer independiente para desempeñar sus tareas, estamos en un buen comienzo. Ahora, hay organismos importantes en el Estado peruano y ahora que vemos que lo que se está buscando es justamente darle institucionalidad, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, me imagino, ojalá que decidan de una vez por aprobar al Defensor del Pueblo. Dice que lo van a hacer por invitación, ¿no? Va a cambiar la metodología para hacer por invitación. Pero hay muchas instituciones, doctora Muñoz, que pasan por momentos bien complicados. Yo conozco a muchos magistrados supremos y muchos magistrados que están en el Consejo Nacional de la Magistratura, que están viviendo un vía crucis por la inestabilidad institucional. Y yo creo que eso es muy peligroso. Si estamos tratando de consolidar la democracia como tal, ¿por qué tenemos una fiscalía débil, ¿no? Que pueden sacar un fiscal, pasarlo
sancionado históricamente como ocurrió hace poco, o un Consejo Nacional de Magistratura que hay unos ciertos pleitos internos, o un Tribunal Constitucional que a veces resuelve, ¿no?, por encima de otras instancias a las que les compete justamente la interpretación correcta de la Constitución Política del Perú. ¿Por qué? La legitimidad es algo que se gana en la cancha, no se gana en la Constitución, ni en las leyes, ni en los papeles. La legitimidad se gana en el ejercicio de las tareas que le son propias a cada entidad pública. Y nosotros hemos visto a un Consejo Nacional de la Magistratura muy apegado a esta meritocracia de papel, pero no necesariamente con criterios de valor, de carácter cualitativo de las personas que escoge para desempeñar un cargo. Por decirle, ¿no? Para desempeñar tal cargo usted tiene que tener tantos cursos, tantos programas y todo le vale un punto. Pero puede haber alguien que hace un trabajo maravilloso y precisamente porque trabaja y conoce un montón y es autodidacta, no tuvo tiempo de ir a ninguno de estos cursos, ni máster, ni doctorado. Y automáticamente ese buen funcionario es desplazado. Lo marginan, sí. No, entonces, como le digo, ahí hay un problema de selección del sistema que hemos optado absolutamente meritocrático. El doctor Angulo, cuando ha sido fiscal, debe haber pasado los periodos de ratificación y de ascenso. Tiene que llevar ciertos cursos, tiene que hacer una maestría, tiene que publicar, tiene que ver, más tiene que atender su despacho. Yo no sé a qué hora duermen. Ahora, más allá de la existencia dentro del sistema jurisdiccional, ¿no?, de la Academia Nacional de la Magistratura, la Academia, en el Perú, un día conversé con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y me dijo, nosotros no tenemos academias para formar jueces. O sea, entra un abogado, ¿no?, un letrado, así es, y lo nombran, pero no ha tenido la expertise, el manejo de lo que significa administrar justicia en nombre del pueblo. Y eso, es decir, yo los comenté porque tenía que hacer un trámite de tipo sucesorio, ¿no? Y voy a otro juez que me llega la citación, me voy, con el perdón del juez, que seguramente si me está escuchando, ¿no? Yo me senté, a ver, caso Alberto Cuquí Maturana, yo entré, ¿no?, todo alegre, me senté. El juez estaba ahí con los papeles. Yo no le miento, que me parto un rayo en 40 pedazos, pero el juez no me miró a la cara. Él no sabía si yo era Alberto Cuquín, porque yo dejé mi DNI, pero no me miró. Y eso es una cosa que en el Estado tiene que haber una relación entre el que administra justicia y el justiciable o el que está, ¿no? Míreme, yo soy este señor, pero estaba así. 10 minutos que pasó ya, muy bien, firme acá y ya lo convocaremos otro día. Yo me quedé como ciudadano totalmente desconcertado, ¿no? Porque por lo menos, señor juez, una miradita por no sepa quién soy yo, ¿no? Pero nada. Entonces hay esa situación en el Estado que también hay esa especie de, ¿cómo diría?, la rutina y todas estas cosas. El agobio. Exactamente. Tantos expedientes tenía el hombre en su escritorio que yo era uno más. Y que te voy a mirar, por favor, acá ya, firme acá y venga otro día. Así fue. Esa es una realidad kafkiana. Existe, ¿no? Claro, pero sí, en el proceso de Kafka, una obra de ese escritor, ahí se ve realmente la distancia entre la administración y el ciudadano, el hombre. Porque, con todo respeto al señor juez, él es un servidor público. Lo que pasa es que ahí hay un tema, ¿no? Es el perfil que debe tener un juez. Probablemente ahí ha habido un error. Con lo que usted dice es verdad, ¿no? No hay escuelas para jueces ni fiscales. Por lo tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que tener más atención respecto a quien les va a dar la investidura de juez o de fiscal. Por ejemplo, en el caso, yo diría, ¿no?, de Julia Príncipe, su nombramiento da confianza porque ella tiene el perfil. Ella sabe quiénes tendrían que ser procuradores. En el cargo donde ella está, ella va a ser el tamiz por el que van a pasar los que van a ser nombrados procuradores, los nuevos, ¿no?, respecto a los espacios vacíos que queden. Entonces, eso genera confianza. Es como igual la doctora Vilcatoma, ¿no? Genera confianza. Si tienen un perfil que han resistido, se han antepuesto, han manifestado independencia, entonces eso es una fortaleza y es un buen comienzo. El otro día Vilcatoma hubo una expresión, o sea, si uno tiene prejuicios políticos de repente, ¿no?, yo puedo tenerlos, entonces yo no le creía mucho las cosas que decía, ¿no? Pero el otro día en el Congreso
tuvo una intervención muy interesante para la lucha contra la corrupción. Y ahí, a eso yo quería llegar a preguntarle a la doctora. Doctora de la Muñoz, usted con la experiencia que ha tenido en lo supranacional, ¿se pierden los juicios afuera o se ganan los juicios afuera? Los juicios no se pierden ni se ganan afuera. Los juicios se pierden en el país. Porque cuando un país es convocado a tribunales internacionales por fallas en debido proceso, porque un proceso duró 15 años, porque tienes un caso penal que llega a una sala A y el otro inculpado a la B, sale en uno inocente y el otro condenado, porque tienes a jueces que no realizan la investigación. Entonces, todos los casos que ha llevado Perú, salvo 2 de ellos, me parece, o hasta 3, son casos en los que se cuestiona la actividad del sistema judicial en general, porque no quiero hablar de Poder Judicial, sino del sistema judicial, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ve en el tema de las sentencias que se analiza el proceso. Dígame, ¿usted puede justificar que un proceso penal se anule 5 veces y dure 17 años? Inaceptable. ¿No? Para que luego termine siendo declarado inocente y en el interín ya le pusieron una prisión preventiva de 3 años, de la cual sale por exceso de carcelería sin sentencia. Cuando nos llevan al sistema internacional por ese tipo de situaciones y que la gran mayoría son por vulneración de garantías judiciales y debido proceso, yo diría que en un 98% estamos hablando de ese tipo de casos. ¿Y continúa esa tendencia? Lo real es que esas personas que motivan a que el Perú sea sancionado deberían de salir del cargo, porque no le están haciendo ningún bien a la nación. Uno de los problemas ahí son las componendas que a veces hay. Nosotros sabemos que en el caso Orellana, y eso se ha investigado en el Congreso, aunque recién dieron los resultados antes de irse, demoraron todo lo que quisieron, porque a veces, lamentablemente, se trata de tener los expedientes simplemente para presionar a los magistrados y no para hacer justicia o dar una solución. Entonces, en el caso Orellana, por ejemplo, se sabe que hay muchos supremos involucrados. Lamentablemente, ¿por qué se demora eso? ¿Por qué siguen administrando justicia los que ya deberían estar investigados y de repente suspendidos? Me dicen que tenemos... Sí, un tema. Pero así segundos, doctora. Porque no, a veces se sataniza la presencia del Estado fuerte porque somos uno de los países más quejados, ¿no? Pero como le digo, los problemas se originan al interior del país. Hemos hecho una demostración didáctica de lo que usted, la especialidad de ustedes, y eso creo que a los ciudadanos le conviene muchísimo. Muchas gracias, doctora Adela Muñoz, es procuradora supranacional. Doctor Pedro Angulo, muchísimas gracias. Disculpen el tiempo, me dice que va a una actividad oficial que va a salir a traer la señal de 7.3. Y queridos amigos, este es el tipo de periodismo que queremos, también educar, también orientar a los ciudadanos con personalidades como las que tenemos aquí en la mesa de conducción. Desde la radio, a través de Radio Nacional de Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.